Muy buenas tardes. Empezamos con este nuevo capítulo del curso básico de precios de transferencia. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás importante, que es el relacionado con la caracterización de las entidades y también de las operaciones. En la siguiente lámina vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando en la última sesión sobre la cadena de suministro de la industria electrónica. Y primero que nada decirles por qué es importante caracterizar tanto las entidades como las operaciones. Bueno, es importante porque es una parte indispensable del proceso de comparabilidad para hacer un análisis adecuado de precios de transferencia. Si lo que vamos a hacer antes que nada es establecer un buen análisis de comparabilidad, la caracterización de la entidad y de la operación tiene como objeto y como fundamento eliminar o tratar de evitar los errores en el proceso precisamente de comparabilidad que es elemental para cualquier análisis de precios de transferencia. Así tenemos, por ejemplo, retomando la cadena de suministro de la industria electrónica, tendríamos un distribuidor que lleva a cabo actividades típicas para caracterizarlo como un distribuidor, como por ejemplo la compra de los productos, el suministro de los inventarios, la administración de los mismos inventarios y actividades, como decíamos en la sesión anterior, de despacho aduanero, transporte, logística, almacenamiento, etcétera. También decíamos que lleva a cabo las labores propias de venta y de facturación y cuentas por cobrar. En este sentido, las actividades de un distribuidor están perfectamente delimitadas y pueden ser más amplias o reducidas, pero todas en torno a un giro específico o a una actividad específica que es precisamente la distribución. Esto es algo que debemos de tener en cuenta porque una actividad o una operación de distribución no se parece o no debería de confundirse, por ejemplo, con una actividad del manufacturero de riesgo amplio y tampoco del manufacturero de riesgo limitado. ¿Qué hace, por ejemplo, un comisionista o distribuidor de riesgo limitado? Bueno, ellos no se encargan comúnmente de facturar el producto ni de adquirir el producto, no, tampoco se encargan de manejar el inventario y muchas veces no le dan seguimiento a la logística, ni al despacho aduanero, ni tampoco al transporte, ni al almacenamiento. Entonces, ¿qué es en este sentido un comisionista? Es un intermediario que pone en contacto a un comprador con un vendedor y por esa función lleva a cabo una actividad que es de mucho menor riesgo, de menores actividades y funciones que las que lleva a cabo un distribuidor, por ejemplo. Esto es de destacarse porque sucede con frecuencia que se confunden al momento de caracterizar las operaciones, se confunden las actividades, las funciones, los activos y los riesgos de diferentes empresas a lo largo de una cadena de suministro. Ahora bien, quiero ser claro en un aspecto relevante que también en ocasiones causa mucha confusión. Y es que más que caracterizar a las empresas, nosotros caracterizamos a las operaciones. Es decir, cobra más relevancia la caracterización de una operación determinada que la caracterización de la empresa, porque el análisis de precios de transferencia va sobre la operación
y no necesariamente sobre la entidad, a menos que estemos caracterizando a la entidad como toda una operación, es decir, que la entidad lleva a cabo una operación relevante y que eso representa una porción significativa de los ingresos de esa entidad para efectos del análisis con partes relacionadas. Esto ha sido un error común, ha sido un error frecuente y da pauta para un análisis que muchas veces es incorrecto. Bueno, en la siguiente lámina les quiero mostrar, ¿sí? Lo que ya dijimos de la cadena farmacéutica. Y también aquí tendríamos, por ejemplo, algo que les quiero dejar como una idea que se ha observado a lo largo de la práctica de precios de transferencia, es que entre más estemos a la izquierda en estas cadenas de suministro, más intangibles hay, más activos y más funciones. Conforme nos vamos acercando más hacia el consumidor final, donde están los puntos de venta, que son los minoristas, en este caso las farmacias, ¿sí? O donde están los distribuidores de riesgo limitado o los mayoristas, hay cada vez menos funciones, menos intangibles, menos activos y por lo tanto menos riesgos. Por lo tanto, ha sido observado en la práctica que entre más estás a la izquierda o hacia arriba en una cadena de suministro, mayores son las funciones, los activos, las actividades y por lo tanto mayor tendría que ser el nivel de compensación que deben de tener estas operaciones. Dicho de otra forma, no es lo mismo tener el riesgo de una empresa tenedora de un gran grupo multinacional o de una empresa que lleva a cabo las actividades de investigación y desarrollo que, por ejemplo, los riesgos o las actividades que llevan a cabo las empresas que se denominan o las entidades que se denominan farmacias, que son las que venden el producto al consumidor final. Dicho esto, quiero darles algunos ejemplos de cómo se puede llegar a una buena caracterización de las operaciones. En la siguiente lámina les quiero mostrar, por ejemplo, algunas operaciones típicas que se llevan a cabo entre grupos nacionales y multinacionales. ¿A qué deberíamos de llegar cuando, como expertos en precios de transferencia, cuando vamos a hacer el análisis y tenemos que analizar una operación? Tenemos que llegar a una determinación puntual, objetiva y clara sobre la naturaleza de la operación. Es decir, esto se trata de clasificar adecuadamente la naturaleza de cada operación para entonces encontrar los elementos necesarios para llevar a cabo un buen análisis de precios de transferencia. Así, por ejemplo, tendríamos aquí ingresos totales por la venta de inventarios adquiridos o materias primas, que debería de ser una operación, por ejemplo, muy distinta a los ingresos por prestación de servicios financieros. Entonces, imagínense ustedes, tomé un ejemplo extremo para que vean qué tan diferentes tienen que ser las operaciones una vez que las caracterizamos. Y esa es parte, digamos, de la esencia y del detalle al que tenemos que llegar cuando se hace un buen análisis de precios de transferencia. Me voy a referir a unos ejemplos que son muy típicos y a unos errores, posibles errores que también son muy típicos. Por ejemplo, es recurrente ver que se confunden las operaciones de asistencia técnica con las operaciones de transferencia de tecnología. No es lo mismo. Una operación de asistencia técnica, por ejemplo, es una operación fundamentalmente que es un servicio en donde un agente
le otorga la forma o le otorga un manual o un determinado procedimiento para que una de las entidades lleve a cabo una determinada operación. Es como cuando llevas tu automóvil al servicio técnico. Te hacen un servicio, te hacen evidentemente lo que requiere el automóvil, pero no te dicen cómo hacerlo. Es decir, eso sería transferencia de tecnología. Entonces, una cosa es el servicio técnico y otra muy distinta es la transferencia de tecnología. Así tenemos, por ejemplo, también en las operaciones típicas, el ingreso por la prestación de servicios de manufactura, que es como tal un contract manufacturer, ¿sí? Sería muy distinta la caracterización, si llegamos a ese nivel, que una empresa, por ejemplo, que es manufacturera de riesgo completo y lleva a cabo venta de inventarios producidos terminados. Eso sería realmente desafortunado, confundir la caracterización de una operación con otra. ¿Y por qué es tan importante, como decíamos aquí, caracterizar adecuadamente esta operación? Bueno, porque solamente así, caracterizando adecuadamente las operaciones entre las empresas relacionadas, es que vamos a poder establecer los análisis correctamente de funciones, de activos y de riesgos. Y por lo tanto, con el análisis de funciones, activos y riesgos correctamente elaborado, es como vamos a poder tener los elementos suficientes para hacer la segunda etapa, que sería un análisis económico. Entonces, la caracterización de las entidades o la caracterización de las operaciones nos va dando la pauta para poder conocer adecuadamente cuáles son esas funciones específicas, esos activos y esos riesgos. Y a la vez, las funciones específicas, los activos y los riesgos nos van dando la pauta para caracterizar correctamente a las entidades. Entonces, sí, es cíclico, porque una cosa se alimenta de la otra, pero en precios de transferencia tenemos que trabajar con este enfoque práctico, que es conocer adecuadamente el negocio que estamos analizando. Y conocer el negocio que estamos analizando es también conocer la sustancia de las operaciones. Es conocer específicamente cuál es el respaldo que hay en cuanto al fundamento de negocios en todas las actividades entre empresas relacionadas. Vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, algunos otros ejemplos de caracterizaciones típicas de las operaciones. Tenemos, por ejemplo, operaciones de regalías, operaciones de arrendamiento, operaciones de comisiones, ¿sí? O de intereses devengados. En todos los casos, el cuestionario de análisis funcional que presentamos, es decir, el cuestionario de análisis funcional que pedimos y que es base de las entrevistas para obtener adecuadamente las funciones de las actividades, debe ser distinto. Es decir, no podemos hacer ni cuestionar lo mismo a una entidad que tiene operaciones de regalías, por ejemplo, y de arrendamiento, que a una operación que tiene, por ejemplo, servicios financieros y comisiones. Es decir, en precios de transferencia, como la naturaleza de las operaciones es distinta, tenemos que saber o ir perfilando qué información vamos a requerir por cada uno de estas operaciones, cada uno de estos elementos imprescindibles para poder tener precisamente la información que corresponde. Así, mientras el generador de valor, por ejemplo, para las regalías son los intangibles,
para las operaciones de arrendamiento son los activos físicos, ¿sí? En un caso son las marcas, las patentes y el know-how, y en otros casos pueden ser simplemente edificios de oficinas, almacenes, bodegas, etcétera. Entonces, estamos hablando que los generadores de valor y la posición específica de cada operación en la cadena de suministro, ¿sí? Nos está indicando que las operaciones se tienen que caracterizar de manera totalmente distinta. ¿Y cuál es el generador de valor, por ejemplo, en los servicios financieros? Pues son de naturaleza muy distinta, ¿sí? A las regalías y a los arrendamientos. Por ejemplo, en los servicios financieros, los generadores de valor son fundamentalmente el capital, ¿sí? Traducido en dinero que se puede prestar, y el conocimiento para hacer una prestación de ciertos servicios que en este caso se denominan servicios financieros, que son intermediación, conocimiento sobre los contratos, tasas de fondeo, etcétera. Soluciones financieras. Entonces, en estos casos tenemos que los generadores de valor, el posicionamiento en la cadena de suministro, las funciones, los activos involucrados y los riesgos, todo esto nos lleva de manera conjunta a una caracterización para una operación que es única y que, por cierto, no es o no se parece a ninguna de las otras operaciones. Y así, con estos ejemplos a grandes rasgos, me quiero pasar a un ejemplo práctico, porque dijimos que en este curso vamos a ver tanto teoría y práctica, y en la siguiente lámina, por ejemplo, les quiero mostrar un ejemplo práctico de cuál es la caracterización o cuál podría ser la caracterización estándar en una operación de servicios administrativos para efectos de cómo lo tenemos que entender en precios de transferencia. ¿Sí? Se refiere a la operación típica de prestación de servicios donde existe una empresa, en este caso puede ser una empresa operativa, que es una empresa que manufactura y que subcontrata los servicios de otra entidad, ¿sí? Que es la que tiene al personal especializado en llevar a cabo ciertos procesos. Bueno, ¿cómo podemos decir cuáles son las actividades típicas, así como decíamos, de un distribuidor de riesgo amplio o de un distribuidor de riesgo limitado o de un comisionista? ¿Cuáles son las actividades típicas que llevan a cabo estas empresas? Bueno, en esta categoría podemos ver, por ejemplo, si hay servicios de contadores, servicios de administradores, secretarios o secretarias, recepcionistas y todos los servicios básicos, ¿sí? Que le dan subsistencia a una oficina. Ahí tenemos algunos elementos para las o algunas actividades para las empresas que llevan a cabo servicios administrativos. También se pueden tener en cuenta todas las actividades, por ejemplo, de servicio, de mantenimiento de oficinas, de limpieza, puede ser vigilancia, los servicios de empaque, mensajería y los servicios de obreros a nivel básico, sin que tenga un conocimiento especializado. Ahí tenemos, por ejemplo, más funciones típicas de una empresa que provee servicios de personal que normalmente caracterizamos así como servicios administrativos. También pueden estar a cargo de todas las operaciones de gestionar ciertos bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. Registro de instalaciones ante las autoridades, obtención de licencias, permisos, por ejemplo, procesos, cálculos de impuestos y algunos servicios de gestoría ante las autoridades. ¿Sí? ¿Qué quedarían excluidos de estos típicos servicios de personal o servicios administrativos? Bueno, quedarían excluidos servicios más complejos, precisamente, como
como servicios de asistencia técnica, servicios especializados de conocimientos legales, servicios de mercadotecnia o, por ejemplo, servicios financieros. Es decir, tendríamos que excluir una gran cantidad de actividades que no están comprendidas en los servicios básicos de personal o en los servicios que podríamos denominar de administración. ¿Qué más? Estas empresas, por ejemplo, típicamente, o estas entidades, en estas operaciones, típicamente no se mantienen intangibles significativos y no generan ni marcas, obviamente, ni patentes, ni know-how. ¿Sí? Los riesgos de estas actividades son menores, toda vez que dependen de un ingreso constante de sus clientes y al no estar expuestos a la venta de productos, manejan riesgos mínimos asociados al tipo de cambio. O sea, ¿qué veríamos en una operación típica de servicios de personal o de servicios administrativos? Que no existen estos riesgos. El mayor riesgo que enfrentan estas empresas es el derivado de la acumulación, por ejemplo, del pasivo laboral, así como la antigüedad del personal contratado, los pagos por las indemnizaciones de accidentes de trabajo, la invalidez y los seguros de gastos médicos mayores. Esos serían unos riesgos típicos. ¿Qué tiene una empresa de servicios administrativos? ¿Qué activos tiene? No tiene activos, fundamentalmente. Tiene activos muy elementales, como tal vez equipo de oficina, equipo para poder prestar los servicios de personal, etcétera, pero no tienen necesariamente grandes activos. Así tenemos un ejemplo de cuál es la caracterización típica de una empresa prestadora de servicios de personal. Y así podríamos irnos con ejemplo de operaciones o de empresas que tienen actividades típicas según las operaciones que hemos comentado rápidamente en las láminas anteriores. Bueno, finalmente, y para dejarles la bibliografía de este módulo, les quiero recomendar, ¿sí?, en la siguiente lámina, la lectura de las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las guías de precios de transferencia para las administraciones fiscales y las empresas multinacionales. En este curso estamos leyendo las de 2017, ¿sí? Y para entrar en los modelos económicos y tener un mejor conocimiento, incluso de la caracterización y del análisis como tal económico, de la teoría económica de precios de transferencia, el libro de Dominique Salvatore, Managerial Economics in a Global Economy. También hay un ejemplo y una caracterización de entidades de diferentes operaciones en la tesis Los precios de transferencia en México, el caso de una multinacional mexicana de Jimmy Cruz, que se encuentra en el repositorio oficial de tesis de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y consecuentemente, para también como apoyo para ir entrando en la teoría económica, en lo que es propiamente los modelos y la determinación de precios, el libro de microeconomía de Joseph Stiglitz, que se encuentra en la editorial Ariel, y en este caso estamos usando la edición del 2009. También les quiero recomendar que entren a la Securities and Exchange Commission, concretamente a los 10-Ks, y ahí en esa base de datos donde publican las empresas los 10-Ks, hay claves y hay elementos fundamentales para poder caracterizar adecuadamente tanto a entidades como a operaciones. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en el New York Stock Exchange son entidades que tienen que explicar claramente qué valor aportan a los negocios, ¿sí?, y dónde se ubican en la cadena de suministro para que los inversionistas puedan saber exactamente cuál es la tendencia de esas empresas a generar o no rendimiento en los próximos años. Y entonces las descripciones,
créanme, de funciones, de actividades, los riesgos y por lo tanto los generadores de valor y la posición específica de las cadenas de suministro están muy bien explicados en los 10-Ks, en la Securities and Exchange Commission. Pues muy bien, hasta aquí dejo este curso.